Buenos días, colegas y amigos. Su servidor Juan Carlos Gómez Barrón. Tengo el gusto de hacer esta presentación acerca de lo que son los tópicos fiscales, en el cual se tocarán varios puntos y aristas interesantes que creo que vale la pena comentar y retroalimentar también, porque la idea es que ustedes participen en Sinergia Inteligente. Agradezco mucho la invitación y pues vamos al tema. Es el presente y futuro de la tributación en México. Es tópicos fiscales. Vamos a ver, entre otras cosas, parte del lavado de dinero, parte de lo que es la tributación a niveles internacionales, parte de lo que es la cancelación de sellos, etcétera. Vamos a dar inicio con esta parte. Primeramente, ver que, en el título segundo tenemos que están las personas morales del régimen general de ley y que este régimen general de ley pues tiene sus propios requisitos y lo que es el paliativo de los ingresos, deducciones y los requisitos y los no deducibles, etcétera, establecidos en diversos artículos de la propia ley de impuesto sobre la renta. Ese es el título segundo, es, digamos, categóricamente para las empresas con fines lucrativos. Ese es el régimen general de ley, personas morales. En este régimen podemos encontrar que un contribuyente paga la tasa del 30% una vez que realiza la diferencia entre sus ingresos y deducciones. Las deducciones deben ser las deducciones autorizadas, valga la expresión, y esta deberá cumplir requisitos fiscales. La autoridad, por propia naturaleza, recordemos que tiene que ceñirse a lo que dice la propia disposición legal y nosotros estamos al mismo nivel que la autoridad. Muchas veces vemos arriba la autoridad y nosotros estamos abajo. Entonces, no lo veamos así. La ley está sobre la autoridad y sobre la persona física o moral, sujeto activo y sujeto pasivo respectivamente, los cuales tienen obligaciones tributarias y en el primer caso estamos viendo el título segundo, ¿sí? Que es personas morales del régimen general de ley. En el caso de las personas, morales con fines no lucrativos, no quiere decir que no sean contribuyentes, lo que pasa es que no tienen fines de lucro y por tanto, pues, pero el título tercero nos habla de las personas morales con fines no lucrativos, ¿sí? En ningún momento dice que son no contribuyentes, la ley no dice de esa manera. Sin embargo, aquí debemos estar en el entendido de que entran algunas personas morales que no cabrían o que pudieran caber en las personas morales del título segundo. Por ejemplo, una sociedad civil que pudiera estar, por ejemplo, un laboratorio de análisis clínicos, que yo he visto, la mayoría son sociedades civiles porque son una unión de profesionistas, pero al mismo tiempo tenemos también la figura de la sociedad anónima, ¿sí? En el caso de una persona moral de esa naturaleza. Entonces podemos ver varias aristas. Sin embargo, aquí va más encaminado a las personas que no persiguen fines de lucro, como son las asociaciones civiles, por ejemplo, el Teletón y casas que son, digamos, de rehabilitación, en el caso de sindicatos, en el caso también de colegios o agrupaciones. Los condóminos, por ejemplo, también caben dentro de la asociación civil. Sin embargo, pues existen mucho más figuras de las que conocemos nada más en el mundo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay más figuras de cómo poder constituir una sociedad, persona moral, una persona moral. Si tú vas con el notario, pues tradicionalmente te dice, a ver, ¿qué vas a hacer? Pues va a ser mercantil. Va a perseguir fines de lucro, te manda la SA, ¿sí? Y oye, vamos a hacer un despacho, una SC, sin darte mayores opciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley, pues no la conocemos, digamos, a fondo, ¿sí? Y existen otras opciones encaminadas a cumplir
con la tributación. Sin embargo, nace una figura que es muy interesante en materia de personas morales. Cuando vimos nosotros esto de las personas morales que se pueden constituir por una sola persona, dijimos, bueno, eso ya tiene, tenía mucho tiempo ya atrás, tenía más o menos 7, 8 años más o menos en que ya estaba publicado en el Diario Oficial de la Federación y se quedó en el congelador. No recuerdo ahorita el dato exacto, espero que aquí en la lámina se les pueda compartir la fecha, si no en el intermedio vemos la fecha exacta del nacimiento de esta figura, ¿sí? Y aprobada, pero se quedó en el congelador, ¿sí? Tan aprobada que de pronto pues aparece el día 14 de marzo de 2016 y entra en vigor 6 meses después, es decir, en septiembre de 2016. El 15 de septiembre entra en vigor y por tanto se hace una realidad esta sociedad o empresa unipersonal, ¿sí? ¿Qué es esta figura? Pues es precisamente para darle un sentido armónico con la ley de lavado de dinero y precisamente para que no haya prestanombres, es decir, que no haya socios simulados. Entonces, muchas personas morales todavía traen por ahí pecados, yo le llamo, ¿sí? Que son aquellas personas que tienen en su haber socios o accionistas que están precisamente siendo prestanombres. Entonces, ¿qué dice la autoridad? Pues para hacerlo más armónico, vamos a regular las sociedades mercantiles que se constituyan con un solo peso y que ahora se constituyan con 2 socios, ¿sí? Eso ya viene de años atrás. Sin embargo, el verdadero sentido de esto, de la reforma, al darle vida, precisamente vida jurídica a esta figura de las SAS, más conocidas como SAS, es precisamente impulsar a una persona que tiene una personalidad jurídica propia y que tiene precisamente capacidad de goce y capacidad de ejercicio para que por su propio medio él solo pueda constituir una figura que se llama Sociedad por Acciones Simplificada. Entonces, esta Sociedad por Acciones Simplificada precisamente es una figura que nace en Alemania y la van copiando varios países, entre ellos Colombia, que fue uno de los precursores, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, etcétera, varios países adelante de México, y México pues prácticamente decimos está en pañales. Se reforma precisamente la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 261, precisamente para decir que nosotros vamos a tener una sociedad por acciones simplificada, y esta sociedad por acciones simplificada corresponde a una sola persona y no lo limita a una sola persona, es decir, puede ser una persona o más personas. El caso sería, por ejemplo, que yo, Juan Carlos, decido formar una sociedad por acciones simplificada. ¿La puedo hacer? Bueno, tiene ciertos requisitos. Entonces, si no formo parte de otra SEAM y no realizo el control de la misma, puedo bien entrar al SAS. Sin embargo, aquí la idea central es que esta empresa, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, puede tener incluso N número de accionistas, es decir, no hay límite. No hay límite, ¿para qué? Para que los socios precisamente formen una SAS. ¿Perdón? Y es a partir de un peso, y esto se hace en la página de la Secretaría de Economía o en la página de tuempresa.gov.mx. Precisamente es un sistema electrónico que cuando nosotros vimos esto en los meses de septiembre, octubre, todavía no estaba, entonces incluso tenía muchas fallas. Hoy en día, colegas, ya funciona a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sí podemos entrar a la plataforma teniendo todos los requisitos que llevaríamos en un momento dado al notario, lo hacemos directamente con
la página de la Secretaría de Economía. Y pues obviamente aquí necesitamos que haya una persona que sepa manejar la computadora y se ahorra todo lo que es el trámite notarial. De manera que esta denominación, ¿verdad?, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, precisamente va a solicitar el uso del nombre a través de la Secretaría de Economía. Y recuerden ustedes que el uso del nombre pues no debe repetirse y no debe parecerse a ningún otro, de tal manera que entra a un dictamen, y ese dictamen, si es favorable, ya vamos a tener el nombre, va a ser seguido de las siglas SAS, o del nombre SAS. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué necesitamos además del nombre? Que puede ser dictaminado en 1 o 2 días. Máximo, digo, lo más que me ha tardado es 2 días y medio, 3 casi, ¿verdad? Pero vamos, si lo llevamos ahora, a horas, no vas a 36 días. Perdón, 36 horas. ¿Sí? Entonces, todos los accionistas deben tener su firma electrónica avanzada. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos deben estar dados de alta como socios. Todos deben estar precisamente, categóricamente, dados de alta como socios. Y si tienen esa clave de socios, pues obviamente podrán acceder a una figura de esta naturaleza. Esto, el fundamento está en el artículo 262. En la Secretaría de Economía, pues el tiempo de obtención es inmediato. Se da un acuse de recibido, el fundamento está del 260 al 263, que precisamente nos habla precisamente de cómo se tramita este nombre. Casi es en un día, pero les digo, a veces es a más tardar en 3 días. ¿Por qué? Porque es una búsqueda exhaustiva de todo lo que son los nombres que pudieran parecerse. Bien, ¿cuál es el procedimiento para constituir una sociedad por acciones simplificada? Bueno, pues en este caso hay varias pantallas que van sugiriendo precisamente el llenado de esto. Y precisamente una vez que se constituye la sociedad, se va teniendo un folio ya al final del día, ¿de acuerdo? Bien, entonces es un contrato social, como si lo hiciera en este caso un fedatario, pero la ventaja que tiene es que no tiene ningún costo. No hay ningún costo y te da incluso tu boleta del registro público de la propiedad y comercio. ¿Sí? Entonces ahí está el fundamento 263 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y pues va a tener estatutos sociales que mismo ahí dice qué estatutos deseas. Haz de cuenta que estás nada más así como que copiando y eligiendo, ¿no? O sea, copias de tu escritura, ¿no? De tu bosquejo que tienes acá. Y lo comparas con los estatutos que están acá, y entonces vas eligiendo los que quieras hasta llenarlo todo. Entonces este sistema entras precisamente cumpliendo con la ficha 235, diagonal Código Fiscal de la Federación, que es la solicitud de inscripción, y para efectos del artículo 17D, una vez concluida la inscripción a sociedades, podrán tramitar por única vez en ese portal su e-firma, es decir, una firma electrónica que puedes utilizar en una tablet, en un teléfono celular, etcétera, y pues vas a cumplir el trámite 236, que es la solicitud de generación de firma, y esto tiene interpretación armónica con las reglas de resolución miscelánea, en este caso la 2210. Bien. Entras, ¿cómo vas a entrar? Bueno, vas a entrar a tu empresa, a este sitio que es tuempresa.gov.mx. Si no, lo pones en el buscador, le pones generar una sociedad por acciones simplificada, te va a aparecer este sitio, precisamente www.gov.mx/tuempresa, y vas a entrar precisamente a este apartado. Autorización de uso de nombre de denominación social. Ya una vez que lo tienes, vas a entrar con tu firma electrónica, porque recordemos, todos los socios deben de llevar una firma. Vas a entrar aquí y pues una vez que te autenticas, hay términos y condiciones, que los datos son confidenciales, no serán violables, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, etcétera, y que por otro lado, pues todo esto
no exige los documentos en original, digamos, ¿sí? Sino todos te los pide escaneados. Y pues pudiera ser que ante un órgano desconcentrado que es el SAT te puedan pedir alguna información o documento, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez que entras y aceptas los términos, vas a autenticarte, te identificas y vas a entrar precisamente con tu nombre, razón o denominación social que ya elegiste propiamente. Una vez que ya entraste, lo que vas a hacer es el contrato de la propia sociedad. Es decir, no vas a hacerlo tú como fedatario, porque no somos fedatarios, pero lo vas a ir seleccionando a través de la Secretaría de Economía, porque es quien va a certificar todo esto, le va a dar validez, y con esto vas a acudir incluso al SAT, con esta documentación va a ser totalmente válida y no tienes ningún problema. Esta figura es poco explotada porque tiene, repito, desde septiembre para acá, 15 de septiembre, entonces octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 8 meses, y van muy pocas sociedades por acciones simplificadas. Sin embargo, aquí tenemos que la propia Secretaría de Economía nos limita a 120 días para hacer uso de ese nombre. Aquí ya le restan 119, por eso es que la selecciono y pues me voy a la transacción del contrato, ¿sí? Continúo y es importante que tienes 15 días hábiles para concluirlo. Por ejemplo, entro a la plataforma, puedo guardar mis cambios. En vía de que yo analizo, verifico, consulto con el abogado, porque bueno, si vas directamente a la notaría, te lo van a hacer muy cuadrada, ¿sí? Y digo, si lo haces tú, pues va a estar peor, ¿no? Entonces tenemos que asesorarnos, colegas. Lo más interesante de todo esto es que un contribuyente no incurra en errores y sobre todo no llegue a la parte de lo que es el lavado de dinero y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, hay un apartado donde te dice cuáles son los accionistas, los socios, y va a anotarse su RFC, su GURP, si desea participar, si está como accionista en otras sociedades, etcétera, ¿sí? O sea, una serie de preguntas donde verifica incluso tus datos, ¿sí? En este caso, pues te va pidiendo lo que es tu nombre, tu correo, y se genera precisamente que vamos a hacer una SAS con un solo accionista, ¿sí? Con un solo accionista, es decir, puede ser un accionista único o pueden ser varios accionistas, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ya se generó el correo electrónico y nacionalidad mexicana. Aquí, si son varios accionistas, como es el caso, pues también podemos decir que estos accionistas, pues vamos a ir poniendo un listado, ¿sí? De manera que se van a ir sumando en la lista, ¿de acuerdo? Los datos personales de cada uno, desde luego, y manifestar precisamente que no es accionista de otro tipo de sociedad mercantil, a qué se refieren los artículos, a qué se refieren las acciones primera a séptima del artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De manera que, aquí que le damos clic, aquí se tiene que dar un clic, y continuamos. Entonces, también no debe estar ubicado en cualquier supuesto de que sea socios de los que tienen el control, ¿verdad? El control, o hay partes relacionadas donde se tenga el control de la sociedad. Esas personas no pueden optar por esto. Sin embargo, aquí recuerda siempre, el sistema te va a mostrar la pantalla emergente para que firmes la declaración, y en el caso de esas, pues vas a ingresar todos los demás socios y continuar. Una vez que el accionista ya está en este protocolo, a su correo electrónico le va a llegar precisamente un código. Esto es ¿para qué? Para que cada uno de los accionistas entre y firme el contrato. Fíjense ustedes qué tecnológicos estamos, ¿verdad? O sea, y esto es cierto
claro que sí. ¿Se puede hacer? Desde luego que sí. Está a un clic de distancia, sin necesidad de dinero en efectivo, sin necesidad de acudir a un notario, y eso es totalmente, precisamente, transparente, de manera que, pues esto ya es lo que ya platicamos, y va a solicitarte el domicilio de la sociedad. Si es domicilio de la sociedad, corresponde a algún domicilio de los socios accionistas. Si es sí, pues adelante. Si es no, también le ponemos aquí que no, y vamos a solicitar aquí el domicilio de ese accionista. A ver, dame tu comprobante de domicilio, etcétera. Vamos a los código postal, calle, etcétera. Lo que nos pide el SAT, ¿sí? Es decir, prácticamente el domicilio donde va a estar la sociedad, ¿sí? Esto no le limita a que no tenga otros domicilios, eso es también evidente.